Lo que vi después de la muerte fue tan asombroso que no encajaba en ninguna idea sobre el otro mundo. Resulta que incluso el paraíso puede ser impactante. No cabe duda de que tenía que acabar allí, pero al imaginármelo, la imagen que tenía ante mí solo se parecía vagamente a todo lo que la gente dice de este magnífico lugar. Después de haber vivido este momento increíble, puedo decir con toda responsabilidad que la mayor parte de lo que dicen sobre las esferas superiores del otro mundo es una completa mentira. El universo no es así en absoluto. Estas palabras pertenecen a un geólogo llamado Arthur Janssen, quien, por fuerza del destino y de la voluntad, tuvo que visitar el otro mundo, o mejor dicho, aquellas zonas del mismo que la gente acostumbra a llamar paraíso. Arthur Janssen, siendo un científico serio, siempre ridiculizó a los que creían en la existencia del alma y más aún en la realidad del más allá. Rechazaba cualquier idea religiosa o visión esotérica. Todo cambió radicalmente en agosto de 1932, cuando Arthur Janssen sufrió un accidente de coche que acabó en parada cardíaca total. A consecuencia de ello, vivió una experiencia cercana a la muerte durante la cual visito el otro mundo y regreso con revelaciones que cortan la respiración. Lo que Arthur Janssen contó sobre la estructura del paraíso es asombroso. Así habló él mismo de su insólita experiencia. En el momento en que los médicos registraron la hora de mi muerte, sentí como el alma comenzaba a abandonar el cuerpo. Naturalmente, esto me sorprendió en grado sumo, porque, como cualquier ateo, no me lo esperaba. Según Arthur Janssen, en el momento en que su alma se separó de la carne, sintió un poco de miedo. Le parecía que si perdía completamente el contacto con ella, moriría definitivamente. Pero por muy asustado que estuviera, no podía influir en lo que estaba ocurriendo. Afortunadamente, no ocurrió nada trágico. Mi alma, o conciencia, en una palabra, mi verdadera esencia, fue saliendo gradual y completamente del cuerpo a través de la parte superior de mi cabeza. Sentí cómo se rompía mi conexión con la carne. Entonces Arthur Janssen empezó a elevarse, primero por encima de su cuerpo, luego por encima del hospital y después cada vez más alto hasta que la tierra desapareció de la vista. Durante un breve instante, comenzó una reestructuración de la conciencia, como si sintonizara con una nueva frecuencia de percepción. Después, vio un nuevo mundo cada vez más luminoso y real. Entonces se produjo otro cambio en la percepción y Arthur Janssen se encontró en una hermosa pradera. A lo lejos se veían dos altas montanas, con la cima cubierta de nieve y las laderas decoradas con plantas de una belleza indescriptible. Arthur Janssen pensó que había varias decenas de kilómetros entre él y esas montanas. Sin embargo, podía ver todas las flores que crecían en ellas. Con el tiempo, la visión metafísica de Arthur mejoró cientos de veces. Podía examinar el paisaje circundante con más detalle, y eso llenaba su alma de asombro y deleite. Entonces vio a unas personas que, según le pareció, estaban jugando a algo. Al sentir su mirada, se detuvieron y varias personas del grupo se acercaron a Arthur Janssen para saludarle. Cada uno de ellos no aparentaba más de 20 a 30 años. Arthur Janssen admitió que estaba encantado, eran tan elegantes y ligeros. Uno de los desconocidos le dijo que estaba en otro mundo. También le habló de algunas habilidades asombrosas que poseen los habitantes del otro mundo, por ejemplo, no conocen la fatiga, pueden leer la mente y desplazarse instantáneamente a donde quieran. Pero esto solo se aplica a los que están en el paraíso, a donde había ido a parar Arthur Janssen. Los habitantes de este mundo le dijeron que la gente se equivoca al pensar que el paraíso es un lugar de total despreocupación, donde solo disfrutarán de la vida y no harán nada. Tales ideas solo son inherentes a quienes llevaron una existencia sin sentido en la tierra.
Arthur Jensen dijo: en las esferas superiores del otro mundo, la gente trabaja mucho y en primer lugar, en sí misma, para mejorar sus cualidades espirituales personales. Allí tienen la oportunidad de realizar plenamente sus talentos y capacidades. En el paraíso no hay lugar para vagos y holgazanes. Y aquellos que esperan que sea algo parecido a una casa de vacaciones están profundamente equivocados. No penséis que el plano superior de la existencia corresponderá a vuestros sueños primitivos y egoístas. Allí todo está dispuesto de forma mucho más sabia de lo que podéis imaginar. Lo que Arthur Jensen vio a su alrededor le encantó. Pero de repente, en algún momento, sintió que había estado aquí alguna vez. Dijo: mirando todo el esplendor de la zona paradisíaca, de repente sentí que este lugar ya me era familiar. Quizá ya había estado aquí antes. Entonces tuvo una repentina percepción y recordó que este era su verdadero hogar. En la vida terrenal, no era más que un invitado, un forastero que anhelaba su verdadero hogar. Estando en el paraíso, Arthur Jensen comprendió muchas cosas sobre la estructura del otro mundo. Por ejemplo, comprendió por qué esta zona del ser es eterna. Esto ocurre porque todos los elementos que la componen no se mezclan ni se desintegran como en la vida terrenal. Cada uno de ellos se mantiene en su lugar gracias al perdón. No es natural que se derrumben. Habiendo abandonado por completo sus opiniones ateas, Arthur no pudo evitar preguntar a los lugareños cómo era Dios. Sin embargo, para su sorpresa, nadie le había visto nunca, no porque no exista, sino porque el Señor es tan grande que ni siquiera a las almas del paraíso se les permite ver al Creador. Pero todas ellas, sin excepción, sienten la poderosa energía del amor, la bondad y la sabiduría que emanan de Él. Arthur Jensen llamó a esta energía Superbit. Según él, procede de Dios, y con su ayuda, Él controla todo el universo y mantiene el orden en él. Además, esta supervibración impregna todo lo que existe. Por eso se dice que el Señor está presente en cada partícula del universo. Mientras estaba en el cielo, Arthur Jensen se dio cuenta de una sencilla verdad: para comprender a Dios, hay que ser tan grande como Él. Y para ello, necesitas dedicarte incansablemente a la superación personal. Por eso existe el paraíso, no para que el alma se entregue a la ociosidad. El paraíso es la alegría del trabajo espiritual intenso que acerca a la persona al Creador. Arthur Jensen dijo: algunos creen en Dios, otros no. Pero cuando nos encontramos en una situación difícil, empezamos a rezar como si Él existiera. Es decir, no lo negamos. En el fondo, somos perfectamente conscientes de que Dios existe. Y ahora incluso yo, antiguo ateo, comprendo que Dios es una combinación de muchas cosas, leyes desconocidas de la naturaleza, luz, electricidad, gravedad, tiempo, espacio, infinito y la vida misma. Arthur Jensen también aprendió que no todas las personas se encuentran en este hermoso lugar después de la muerte. En el más allá, todos reciben una recompensa o un castigo en función de quienes son realmente, es decir, según las vibraciones inherentes a su alma. Tras el final de la vida terrenal, las almas se clasifican en vibraciones altas y bajas. Las vibraciones altas indican que la persona realizó muchas buenas acciones, fue desinteresada y se desarrolló espiritualmente. Las vibraciones bajas indican que la persona se centraba únicamente en sus deseos egoístas. En el otro mundo, un alma solo puede vivir en zonas que resuenen con su frecuencia interior. Lo semejante atrae a lo semejante. Las vibraciones altas conducen al paraíso. Las bajas conducen a lo que la gente llama el infierno. Arthur Jensen dijo: algunas personas creen que el infierno es un lugar de frío eterno
y otras creen que es ardiente. Ambos tienen razón. Allí hace mucho frío, pero no físicamente, sino un frío sutil y material. Allí las almas existen en las vibraciones más bajas, por lo que perciben su entorno como helado. Estas bajas vibraciones proceden de cualidades espirituales como el odio, la avaricia, el egoísmo, el regodeo, el cinismo, la indiferencia, etc. Pero al mismo tiempo, estas almas desafortunadas conservan sus deseos terrenales que ya no pueden satisfacer, puesto que en el otro mundo no hay materia grosera. Estos deseos pecaminosos crean un fuego, una llama de insatisfacción eterna en el interior del alma. Así, por fuera, el alma siente un frío glacial y por dentro se siente como en el infierno. En conjunto, es la oscuridad del infierno. Arthur Jensen señaló que esas almas necesitan ayuda porque no pueden ayudarse a sí mismas. Por eso, de vez en cuando, los seres superiores descienden a esas zonas oscuras para mostrar el camino a quienes están dispuestos a arrepentirse e iniciar su ascensión al verdadero paraíso. Durante una conversación con sus nuevos conocidos, Arthur Jensen notó que su mente se aclaraba cada vez más. Se dio cuenta de que todo en la vida terrenal tiene su propósito. Justo en ese momento, uno de sus interlocutores le dijo que debía volver a la vida terrenal. Arthur Jensen se indignó. No quería abandonar este mundo asombroso. Suplicó que le dejaran quedarse, pero los habitantes del otro mundo se mostraron inflexibles. Su mensaje era claro, aún le esperaba un trabajo importante en la tierra. Uno de ellos le dijo que llegaría una época de gran confusión y que muchas personas necesitarían su ayuda espiritual. Y cuando su trabajo en la vida terrenal estuviera terminado, podría regresar a este hermoso mundo y quedarse en él para siempre. Tras estas palabras, Arthur sintió un hormigueo y una sensación de compresión. Un momento después, despertó en su cuerpo. Ahora, tras haber recibido esta experiencia única, admitió: me alegro mucho de haberme equivocado sobre la sustancia metafísica del hombre y en particular sobre la existencia de la vida después de la muerte. Ahora tengo el valor suficiente para admitir que cualquier ateo, incluso el que niega agresivamente la realidad del mundo espiritual, en el fondo espera y desea que la vida continúe de alguna forma después de la muerte. Por mucho que la gente diga que nadie ha regresado del otro mundo, sigue interesándose por él, leen libros y ven películas sobre el más allá. Si no creen en ella, ¿por qué vuelven sobre el tema una y otra vez? Es una especie de extraño autoengaño. Otra persona que también visitó el otro mundo y regresó con una misión espiritual especial fue Densen Hanso. En 2011, a los 60 años, experimentó la muerte clínica tras un accidente y visitó el cielo. Así fue como ocurrió. Mientras trabajaba en su granja de una tranquila localidad suiza, conducía un tractor por la ladera de una montaña cuando, por un accidente absurdo, un insecto se le metió en el ojo. Esto le provocó una pérdida temporal de visión. Perdió el control y el tractor se precipitó por un precipicio. Para sobrevivir, saltó, pero el tractor le arrastró y perdió el conocimiento. Cuando despertó, se encontró en el paraíso. Dijo: vi muchas cosas insólitas, formas parecidas a figuras que no podían llamarse humanas. Sin embargo, sentí que eran seres queridos, tal vez mis parientes, mis padres, que me esperaban. Exteriormente, no los reconocí, pero había otras criaturas hechas de luz. Su presencia era reconfortante. Entonces Vincent vio algo que descendía de lo alto, lo llamó poderes superiores. Cuando se acercaron, todo a su alrededor se llenó de una brillante luz dorada.
Estos poderes irradiaban fuerza y sabiduría y le dijeron que, efectivamente, estaba en el paraíso, pero que tenía que volver a la tierra. Le ordenaron que diera testimonio a través de palabras y pinturas. Vincent estaba confuso. Nunca había pintado. Una de las voces insistió en que debía empezar a pintar imágenes del otro mundo y compartirlas con el mundo. Esta tarea parecía imposible, pero sagrada. Prometió intentarlo, aunque carecía de los conocimientos necesarios. Los poderes superiores le tranquilizaron, prometiéndole ayuda. En cuanto Vincent aceptó la misión, comenzó su regreso. Pero antes, le mostraron muchas zonas del paraíso para que más tarde pudiera representar las vibraciones que experimentaba. Cuando volvió a su cuerpo, tuvo que soportar un inmenso dolor durante la recuperación. Dijo: durante mucho tiempo me atormentó el dolor. Pero más que eso, me preocupaba cumplir la tarea que se me había encomendado. Y si no pintaba, ¿qué me harían? Una noche, cuando aún estaba en rehabilitación, Vincent sintió un impulso irresistible de dibujar. Aunque no sabía cómo, sintió que una fuerza le ayudaba. Dibujo toda la noche, dijo. Por supuesto, estos dibujos no eran míos. Sí, mis manos los pintaron, pero poderes superiores de otro espacio trabajaron a través de ellos. Visité el mundo espiritual y me trajeron de vuelta con una misión. Desde entonces, me siento como un enlace entre el cielo y la tierra. Y añadió: toda persona necesita prepararse para la vida después de la muerte. Existe, creas o no en ella. Cada uno de nosotros tiene su propia tarea en la vida y debemos esforzarnos por cumplirla, porque lo que nos ocurra más allá de nuestra vida mortal depende directamente de ello.